Ser inquebrantable es cuando la vida golpea y no encuentra a nadie a quien golpear. Lo que te sacude no es la vida, es el apego del ego a seguir existiendo. Mientras necesites defenderte, ya estás derrotado. Nada tiene poder sobre ti, salvo la identidad falsa que insistes en proteger. El ego llama fuerza a la reacción, pero no es más que miedo disfrazado. El alma es inquebrantable porque no intenta controlar nada. Quien es real no reacciona. Observa mientras lo falso colapsa. Ser inquebrantable no es fuerza, es la muerte de tu necesidad de ser protegido. Dices que quieres estabilidad, pero entras en pánico cuando pierdes el control, cuando no eres visto, cuando la vida no obedece. Sé honesto, lo que te quiebra no es el mundo, es la adicción a necesitar que él confirme quién crees que eres. Y aquí es donde el sufismo entra como una cuchilla. Rumi no hablaba para consolarte, hablaba para destruir el centro falso del que nace todo miedo. Pregunta directa, sin escapatoria. Si fueras realmente entero, ¿por qué algo todavía tendría poder para derribarte? Si te quedas hasta el final, descubrirás por qué nada puede sacudir a quien ya no intenta defenderse, y por qué el ego teme tanto ese punto que Rumi llamaba rendición absoluta. Quieres ser inquebrantable, pero vives defendiéndote. Eso ya te delata. Quien es íntegro no se protege. Quien es real no necesita demostrar nada. Lo que se protege siempre es una imagen frágil, un personaje entrenado para sobrevivir. En el sufismo, eso es el nafs, el yo psicológico que exige control, reconocimiento y seguridad. No es un enemigo externo, eres tú cuando reaccionas. Mientras ese yo siga vivo, cualquier situación se convierte en amenaza. Tú llamas a eso sensibilidad, intensidad, conciencia. Es mentira, es apego. Rumi señalaba algo que humilla al ego porque es demasiado simple. Quien sufre no es el alma. El alma no oscila, el alma no colapsa. Quien sufre es la identidad que defiendes con uñas y dientes. Cada vez que algo te afecta, observa el reflejo inmediato. Justificar, acusar, culpar, explicar, controlar. Ese movimiento es el ego pidiendo oxígeno, y tú se lo das. Luego preguntas por qué caes. Caes porque te identificas, pegas tu nombre a lo que sucede y llamas a eso mi vida. Escribe ahora en los comentarios, dejo de reaccionar. Y si sientes que este tipo de verdad te despierta, hazte miembro del canal. Aquí el ego no es acogido, aquí es acorralado. El sufismo no enseña a volverte fuerte, enseña a volverte vacío. Vacío de reacción, vacío de drama, vacío de narrativa. Y aquí viene el choque que el ego odia. El vacío no es debilidad, el vacío es invulnerabilidad. Nada te sacude cuando no encuentra a nadie dentro a quien sacudir. La vida golpea, el impacto llega, el dolor pasa. Lo que no ocurre es la historia. Sin historia no hay caída. ¿Crees que necesitas entender esto? Error. Entender es otro intento de control. Al nafs le encanta la teoría porque la teoría mantiene todo en la cabeza. Rumi apuntaba a la experiencia cruda. Cuando algo te hiere, no hagas nada por dentro. No dialogues contigo, no te defiendas, no te expliques. Quédate, siente, respira, observa. Esta ausencia de reacción es el sufismo vivo. El fuego solo quema a quien entra en él con identidad. Sin identidad, el fuego se vuelve calor y pasa. Observa cómo esto amenaza ahora a tu ego. Quiere convertirlo en método, en paso a paso, en algo seguro. Aquí no hay seguridad, hay rendición. Y rendirse no es renunciar a la vida, es renunciar a controlarla para sentirte alguien. Rumi hablaba de disolución porque sabía, mientras haya alguien intentando ser inquebrantable, habrá algo capaz de quebrarlo. Ser inquebrantable es no necesitar vencer ninguna situación, es no negociar con el miedo, es no pedir garantías al futuro. Surgen emociones, aparecen pensamientos, ocurren pérdidas. La diferencia brutal es esta: tú no entras, no reaccionas, no te conviertes en eso. El ego muere de hambre cuando no recibe atención. El alma aparece cuando el ruido termina. Ahora enfrenta la verdad sin maquillaje. No tienes miedo al sufrimiento, tienes miedo de desaparecer.
Y es exactamente eso lo que te mantendría libre. El sufismo no te promete comodidad, te promete realidad. Y la realidad no necesita que te defiendas todo el tiempo. Si esto te incomoda, perfecto. Significa que algo falso está siendo presionado. Y la pregunta que queda abierta, sin alivio fácil, es esta. ¿Qué queda de ti si, en el próximo impacto, no reaccionas, no explicas, no te proteges y simplemente permaneces presente hasta que el ego ya no tenga dónde esconderse? ¿Todavía crees que el problema es lo que te sucede? Esa es la ilusión central. Mientras sigas señalando hacia afuera, permaneces débil por dentro. El sufismo corta esto sin piedad. Lo que te destruye no es la pérdida, es el apego, no es el rechazo, es la identidad, no es el caos, es tu necesidad de orden para sentirte alguien. Cada vez que algo te desestabiliza, la pregunta real no es ¿por qué ocurrió esto?, sino ¿qué en mí necesitaba esto para existir? El ego vive del roce. Sin roce, desaparece, y tú llamas vacío a su desaparición, cuando en verdad es lucidez. Confundes ser inquebrantable con resistir. Resistir es tensión. La tensión cansa. Cansa porque exige un esfuerzo continuo para sostener una imagen. El sufismo no pide esfuerzo, pide renuncia. Renunciar a reaccionar, renunciar a explicarte, renunciar a vencer a la vida. Observa cómo esto irrita ahora a tu mente. Quiere acción, quiere control, quiere movimiento. Pero la no acción es el golpe más violento contra el ego. Cuando no reaccionas, no tiene dónde apoyarse. Sin apoyo, colapsa. Percibe lo importante que te sientes cuando sufres. Hay un placer oculto ahí. El drama te da identidad. El dolor te da historia. Al ego le encanta decir, mira lo que pasé. Rumi aplastaba eso con silencio, porque donde hay silencio, no hay escenario. Donde no hay escenario, no hay personaje. Y sin personaje, no hay quien sea sacudido. Esto no es poesía bonita. Es ingeniería interna. Es matemática espiritual simple. La reacción crea identidad. La identidad crea sufrimiento. Fuiste entrenado para responder a todo. Opinar, justificar, defenderte, posicionarte. Llamaron a eso madurez. El sufismo lo llama prisión. Cada respuesta refuerza el yo falso. Cada justificación engrosa el muro que te separa del alma. Ser inquebrantable es dejar de responder automáticamente. Es interrumpir el reflejo. Es crear un intervalo entre el impacto y la reacción. En ese intervalo, el ego pierde el control. En ese intervalo, algo real aparece. Temes ese intervalo porque allí no sabes quién eres. Excelente. Ese no saber es la puerta. Mientras sepas quién eres, eres alguien limitado. El sufismo no quiere darte una identidad mejor. Quiere sacarte de la necesidad de identidad. Por eso el ego llama a esto peligroso. Porque lo es. Peligroso para él. Liberador para ti. Observa el cuerpo cuando algo te golpea. La opresión en el pecho, la respiración corta, la prisa por pensar. Ese es el ego entrando en modo supervivencia. No luches contra eso. Luchar sigue siendo reacción. Simplemente permanece. Deja que el cuerpo sienta. Deja que la mente grite sin obedecerle. Esto es crucial. No obedecer. El ego solo existe cuando es obedecido. Cuando no lo es, habla solo hasta cansarse. Siempre quisiste la paz como recompensa, algo que llega después de acertar, de mejorar, de sanar. El sufismo le da la vuelta a eso. La paz aparece cuando dejas de intentar alcanzarla. La búsqueda es el ruido, la renuncia es el silencio. Y el silencio no es ausencia de vida, es ausencia de ruido interno. Ahí te vuelves inquebrantable, no porque no ocurra nada, sino porque nada te arrastra. Observa cómo te defines por lo que sientes. Estoy mal, estoy confundido, estoy perdido. ¿Quién es ese yo? En el sufismo, esto se ve como apropiación indebida. Las emociones pasan, los pensamientos pasan, las situaciones pasan. El ego se apropia y dice, eso soy yo. El alma no se apropia de nada. Observa. Y lo que observa no oscila junto con lo observado. Quieres una técnica para blindarte. No existe.
Cualquier técnica se convierte en armadura y la armadura cansa. El sufismo no te blinda, te vacía. Y aquí está la verdad que te confronta. Solo quien tiene algo que proteger necesita blindaje. Cuando no hay nada que proteger, no hay amenaza. Esto no es indiferencia, es libertad cruda. Mira cómo tu mente intenta espiritualizar al ego, aprender, evolucionar, convertirse en mejor. Todo eso puede volverse disfraz. Rumi era implacable con eso. Hablaba de morir antes de morir a la idea de sí. Mientras intentes convertirte en algo, sigues atrapado en el personaje. Ser inquebrantable no es volverte fuerte, es dejar de intentar ser alguien. El ego negocia. Dice, está bien, dejo de reaccionar, pero dame seguridad. El sufismo no negocia, corta. O reaccionas o ves. No se pueden hacer ambas cosas. Ver es presencia desnuda. Reaccionar es ego. Cada vez que eliges ver, algo viejo pierde fuerza. Cada vez que reaccionas, lo viejo se fortalece. ¿Crees que necesitas condiciones ideales para practicar esto? No. Las condiciones difíciles son el campo. El sufismo no fue creado para momentos tranquilos. Fue forjado en el roce de la vida real. Es en el conflicto, en la pérdida, en el desprecio, en el caos donde la no reacción se vuelve oro. Si solo estás presente cuando todo va bien, no has entendido nada. Observa cómo te sientes cuando no reaccionas. Surge un vacío extraño, un silencio incómodo. El ego llama a eso apatía, frialdad, renuncia. Es mentira. Ese es el espacio donde el alma respira. La incomodidad es el ego perdiendo el control. Si atraviesas esa incomodidad sin huir, algo se reorganiza por dentro. Siempre creíste que necesitabas protegerte de las personas. El sufismo muestra algo más duro. Necesitas dejar de protegerte de las sensaciones. Las sensaciones no matan. Lo que mata es la historia que construyes sobre ellas. Cuando la sensación llega y no creas una historia, pasa como una ola. Sin historia, no hay trauma. Sin trauma, no hay sacudida. Fíjate en cómo intentas ser comprendido. Eso también es ego. El deseo de ser entendido es el deseo de existir en la mente del otro. Rumi apuntaba a algo más radical: existir sin testigo. Cuando no necesitas ser visto, nada puede alcanzarte por la mirada. La opinión pierde el colmillo, el juicio pierde el veneno. Quieres garantías, quieres saber si esto funciona. El ego siempre pide prueba antes de soltar el control, pero la prueba solo llega después de la rendición. Este es el paradoja que la mente odia. Solo descubres que no caes cuando dejas de intentar sostenerte. Mientras te sostienes, todavía hay miedo. Observa cómo te preparas para lo peor. Planeas respuestas, imaginas escenarios, ensayas defensas. Parece prudencia, pero es miedo organizado. El sufismo llama a esto vivir en el futuro. Y en el futuro, el ego reina. Ser inquebrantable es habitar el ahora, donde no hay tiempo para el drama. En el ahora, solo hay sensación y presencia. Fuiste condicionado a creer que necesitas resolverlo todo. Resolver es control. No todo pide solución. Algunas cosas piden silencio. Cuando intentas resolver lo que solo necesita ser sentido, creas conflicto interno. El sufismo enseña la diferencia. Esa diferencia te vuelve peligroso para el ego, porque dejas de alimentarlo con urgencia. Mira cómo el ego se siente disminuido cuando no reaccionas. Se siente inútil, ridículo, invisible, exactamente como debe ser. El ego solo manda mientras crees que lo necesitas. Cuando ves que es apenas un reflejo condicionado, pierde la corona. El alma no ocupa su lugar. Siempre estuvo ahí. Quieres llegar a un estado final, un punto donde nada vuelva a afectarte. Esa es otra fantasía del ego. El sufismo no promete un final. Señala una manera de atravesar. Atravesar sin cargar. Sentir sin pegarse. Vivir sin definirse. Así se manifiesta la inquebrantabilidad, no como rigidez, sino como fluidez absoluta. Y ahora, mientras sientes ese apretón silencioso por dentro, la pregunta que no te da descanso sigue abierta, sin respuesta cómoda, girando como un portal. En el próximo impacto real de tu vida,
¿Reaccionarás para seguir existiendo como antes o permanecerás lo suficientemente presente como para permitir que el ego, una vez más, no encuentre a nadie ahí dentro a quien aferrarse? Aún intentas usar esto para sentirte especial. ¿Lo notas? Incluso ahora el ego susurra que estás entendiendo algo profundo, que estás por delante, que esto te diferencia. Ese es su último truco. El sufismo no te vuelve especial, te vuelve nadie. Y es exactamente ahí donde comienza la verdadera inquebrantabilidad. Mientras quieras ser alguien que sabe, sigues siendo vulnerable, porque todo lo que es alguien puede ser atacado, cuestionado, disminuido, destruido. Te enseñaron a fortalecerte creando una identidad mejor, más consciente, más espiritual, más evolucionada. Eso es solo el ego cambiándose de ropa. Rumi no hablaba de mejora, hablaba de disolución. El azúcar no se vuelve más dulce intentando ser sal, se disuelve en el agua. El ego no se vuelve más calmo intentando ser espiritual. Desaparece cuando no es alimentado. Y eso te da miedo, porque confundes desaparecer con morir. Observa cómo necesitas posicionarte en todo. Tener opinión, tener lado, tener respuesta. El sufismo no pide neutralidad moral, pide libertad interna. Cuando no te posicionas por reflejo, actúas desde la claridad, y la claridad no grita, no se explica, simplemente es. Eso enfurece al ego porque sin ruido no llama la atención. Crees que reaccionas porque te importa. Muchas veces reaccionas porque quieres existir. El conflicto te da forma, la rabia te da contorno, la defensa te da identidad. Cuando eso cae, surge un vacío que el ego llama pérdida de sentido. El sufismo lo llama retorno. Retorno a lo que observa sin necesitar drama para sentirse vivo. Observa cómo intentas llevar esto al futuro. La próxima vez reaccionaré menos. Eso sigue siendo control. La práctica es ahora, siempre ahora. El impacto ya llegó. La emoción ya está ahí. La elección es inmediata. Obedecer u observar. No hay término medio. Cada vez que observas, algo en ti se debilita. Cada vez que obedeces, el ego engorda. Quieres protegerte del dolor. El sufismo no te protege del dolor, te protege de la esclavitud al dolor. El dolor sentido pasa. El dolor resistido se vuelve identidad. La mayoría de las personas no sufre porque siente, sufre porque retiene. Retiene la historia, retiene la injusticia, retiene el no debería ser así, y a eso lo llama trauma. El trauma es la negativa a soltar. Mira cómo mides tu valor por el impacto que las cosas tienen en ti. Esto me destruyó, esto me marcó. Al ego le encanta la intensidad porque la intensidad valida su existencia. El sufismo va en la dirección opuesta, intensidad sin apego, sentirlo todo sin convertirse en nada. Eso es lo que te vuelve inquebrantable, no la ausencia de impacto, sino la ausencia de apropiación. Fuiste condicionado a creer que necesitas afirmarte para no ser devorado. Rumi mostraba lo contrario. Quien se afirma se endurece, quien se rinde atraviesa. El agua no enfrenta a la piedra, pasa, y con el tiempo vence. El ego quiere confrontación, el alma prefiere flujo. Por eso el ego se quiebra y el alma no. Observa cómo te identificas con tus heridas. Se vuelven parte de tu historia. Las llevas como medallas invisibles. El sufismo corta esto sin piedad. La herida sentida cicatriza. La herida narrada se mantiene abierta. Cada vez que cuentas la misma historia, reabres el corte. El ego vive de eso. El alma no necesita recordar para existir. Intentas ser comprendido incluso por ti mismo. Quieres entender por qué sientes, por qué reaccionas, por qué duele. Entender se vuelve un laberinto. Rumi apuntaba a algo más simple. Ver. Ver sin explicar. Ver sin justificar. Ver sin concluir. Eso deja al ego sin suelo, porque solo existe en la interpretación. Crees que necesitas deshacerte del ego. Esa es otra trampa. Quien quiere deshacerse aún está en guerra. El sufismo no libra guerra interna. Retira el alimento. El ego habla, tú no obedeces. Se queja, tú no reaccionas. Amenaza, tú permaneces. Sin enemigo pierde su función. Percibe cómo te preparas para ser atacado. Incluso en silencio, te armas.
Eso es agotador. El sufismo devuelve una confianza brutal. Nada necesita ser defendido. Lo que es real no puede ser herido. Lo que puede ser herido nunca fuiste tú. Mientras confundas ambos, vivirás en alerta constante. Siempre creíste que necesitabas protegerte para sobrevivir. El sufismo muestra algo más radical. Sobrevives mejor cuando dejas de protegerte. Porque la protección crea miedo continuo. La ausencia de protección crea presencia. Y la presencia no negocia con la amenaza. Mira cómo buscas resultados. ¿Quieres sentir algo distinto? ¿Quieres un estado? ¿Quieres una confirmación? El ego siempre exige prueba. La práctica sufí no entrega prueba, entrega experiencia cruda. Permanece sin reaccionar el tiempo suficiente y observa qué queda. Lo que queda no oscila. Confunde silencio con represión. Reprimir es retener. El silencio es no responder. Son opuestos. Cuando no respondes, nada queda atrapado. Cuando retienes, todo fermenta. El ego prefiere la represión porque mantiene la tensión. El alma prefiere el silencio porque disuelve. Observa el instante exacto en que nace la reacción. Es rápido, casi automático. Ahí ocurre la práctica. No después, no mañana. Ahora, ese punto es microscópico, pero poderoso. Cuando ves ese instante y no entras, algo en ti cambia de eje. No necesitas creer en nada de esto. El sufismo no pide creencia, pide honestidad. Honestidad para ver que toda caída nace de la identificación. Honestidad para ver que toda paz nace de la no reacción. No es místico, es directo. Es cruel para el ego porque es demasiado simple. Siempre quisiste ser fuerte. El sufismo te invita a ser transparente. Lo que es transparente no se rompe. No porque sea duro, sino porque nada queda atrapado. La vida pasa a través. Las emociones pasan a través. Las personas pasan a través. Y tú permaneces sin aferrarte. Ahora, mientras todo esto resuena por dentro, sin conclusión, sin consuelo, la pregunta sigue abierta como un corte limpio, sin anestesia, esperando el próximo momento real de tu vida para ser respondida con el cuerpo y no con palabras. Cuando llegue el impacto, ¿reaccionarás para seguir siendo alguien o permanecerás lo suficientemente presente como para no ser nadie y finalmente descubrir que, en ti, nunca fue quebrantable? ¿Aún crees que puedes dominar esto sin perder nada? ¿Quieres atravesar el fuego y salir intacto, con el ego ileso, más sabio, más fuerte, más admirable? Ese nunca fue el camino del sufismo. El fuego existe para consumir, no para decorar. Todo en ti que exige reconocimiento intenta negociar el cruce. Todo lo que quiere sobrevivir crea resistencia, y la resistencia es exactamente lo que se quiebra. Lo que atraviesa ileso no es lo que se endurece, sino lo que no ofrece fricción. Mientras insistas en cruzar como alguien, serás herido como alguien. Observa cómo te aferras a la idea de yo, ese centro imaginario que dice esto es conmigo, esto me afecta, esto habla de mí. El sufismo desarma eso sin piedad. La vida no habla de ti, simplemente sucede. El ego se ofende porque quiere ser el tema. El alma no se ofende porque no necesita ser protagonista. Cuando sales del centro, el impacto pierde fuerza. El golpe solo hiere a quien se coloca delante de él. Confundes dignidad con rigidez. Crees que ser firme es mantener posición. Pero toda posición es una prisión. Rumi señalaba la fluidez como la fuerza real. Lo que se fija se rompe, lo que fluye atraviesa. El árbol rígido cae en la tormenta, la hierba se inclina y vuelve. El ego quiere ser árbol, el alma acepta ser viento. Por eso uno sufre y la otra no. Mira cómo te sientes amenazado cuando pierdes la razón. El ego necesita tener razón para existir. Tener razón es su alimento. El sufismo te arranca eso de las manos. Te muestra que tener razón es irrelevante cuando estás presente. La presencia no necesita ganar argumentos. Disuelve la necesidad de vencer, y sin lucha no hay herida. Fuiste condicionado a reaccionar rápido, a responder rápido, a defenderte rápido. Eso crea la ilusión de control. El sufismo desacelera brutalmente, crea espacio. En el espacio, la reacción no encuentra suelo.
El ego odia el espacio porque allí no sabe actuar, vive del impulso. Cuando el impulso no se sigue, se revela vacío. Observa cómo te defines por lo que no aceptas. Esto no lo tolero, esto no lo permito. Cada límite emocional se vuelve un muro, y todo muro exige vigilancia constante. El sufismo no construye muros, retira al habitante. Sin habitante, no hay nada que invadir. Esa es la libertad que asusta. Crees que necesitas endurecerte para no sufrir, pero endurecerte es acumular tensión. La tensión se convierte en desgaste. El desgaste se convierte en colapso. El sufismo elige lo opuesto, relajación radical ante el impacto. Relajarse no es gustar de lo que ocurre, es dejar de luchar contra el hecho de que ocurrió. La lucha crea el dolor extra. La aceptación cierra el conflicto. Observa cómo intentas controlar lo que sientes para no parecer débil. El ego odia la vulnerabilidad porque expone la farsa. En el sufismo, la vulnerabilidad no es debilidad, es transparencia. Lo que es transparente no acumula. Lo que no acumula no explota. Lo que no explota no te destruye por dentro. Te acostumbraste a llamar autenticidad a la reacción. Yo soy así. Eso es pereza espiritual. Es el ego negándose a ser visto. El sufismo no te pide que cambies quién eres. Te pide que veas quién reacciona. Cuando ves, la reacción pierde poder. No por represión, sino por claridad. Mira cómo te aferras al pasado para justificar el presente. Historias, traumas, marcas, todo eso se vuelve identidad. El sufismo corta esa línea. El pasado solo pesa cuando lo cargas ahora. Sin cargador no hay peso. El alma no arrastra memoria. Camina ligera porque no se define por lo que fue. Crees que necesitas prepararte para no caer. Planificas, anticipas, ensayas. Eso crea ansiedad constante. El sufismo te devuelve al instante. En el instante no hay ensayo, hay presencia. Y la presencia no cae porque no se proyecta. Quien vive en el ahora no tropieza con el futuro. Observa cómo te sientes cuando no reaccionas. Surge un silencio extraño. La mente lo llama vacío peligroso, pero ese vacío es solo la ausencia del ruido habitual. El ego teme el silencio, porque en el silencio no se sostiene. El alma reconoce el silencio como hogar. Siempre quisiste dominarte a ti mismo. El sufismo muestra algo más profundo. No necesitas dominar nada, solo dejar de confundirte con lo que pasa. Las emociones no eres tú. Los pensamientos no eres tú. Las situaciones no eres tú. El error es pegarte a ellas. La libertad es dejarlas pasar. Mira cómo intentas aferrarte a estados buenos. Paz, claridad, amor. El ego también se apega al placer, y todo apego crea miedo a perder. El sufismo no se apega ni a lo bueno ni a lo malo. Observa a ambos pasar. Así, nada se vuelve amenaza. Fuiste entrenado para buscar estabilidad afuera. Personas, dinero, reconocimiento, control. Todo eso oscila. El sufismo señala una estabilidad que no depende del escenario. No porque nada cambie, sino porque no te apoyas en lo que cambia. Eso es ser inquebrantable sin esfuerzo. Observa cómo mides tu valor por la reacción de los otros. La aprobación te eleva, el rechazo te destruye. Eso es esclavitud emocional. El sufismo rompe eso al retirar la necesidad de espejo. Cuando no necesitas verte en el otro pierde poder. Crees que necesitas protegerte de la vida. El sufismo muestra que la vida no es el enemigo. El enemigo es la interpretación constante. Cuando la interpretación cae, la vida deja de ser ataque y se vuelve movimiento. El movimiento no hiere, la resistencia hiere. Mira cómo intentas concluirlo todo, llegar a una respuesta final. La conclusión es consuelo para el ego. El sufismo no concluye, abre. Cada comprensión es un portal, no un final. Eso mantiene al ego inseguro y al alma despierta. Siempre quisiste llegar a un lugar seguro. El sufismo no ofrece refugio, ofrece verdad. Y la verdad no acoge al ego, lo expone. Esa exposición es el inicio de la libertad real. Ahora, mientras todo esto se acumula sin cierre, sin alivio, sin promesa fácil, la pregunta sigue viva.
esperando el próximo impacto de tu vida para ser respondida con presencia y no con palabras. ¿Reaccionarás para salvar al personaje o permanecerás lo suficientemente vacío como para dejar que la vida pase sin encontrar a nadie dentro a quien romper? ¿Aún esperas que algo termine aquí? ¿Lo notas? El ego quiere un cierre, un alivio, un punto final donde pueda decir, ahora entendí. El sufismo no ofrece clausura. Mantiene la herida abierta hasta que el personaje ya no pueda sostenerse. Mientras busques conclusión, sigues intentando controlar la experiencia. Y el control es exactamente lo que te mantiene quebrantable. Lo inquebrantable no cierra ciclos mentales. Permanece abierto, atento, desnudo ante lo que sucede. Crees que ya has sufrido lo suficiente como para merecer paz. Eso es trueque. El ego convierte el dolor en moneda. Después de todo esto debería estar bien. Rumi aplastaría esa idea sin piedad. La vida no te debe estabilidad. La paz no llega como recompensa. Aparece cuando dejas de negociar con la existencia. Mientras exijas retorno, seguirás dependiente. Observa cómo te sientes cuando pierdes algo pequeño. Un plan frustrado, una respuesta que no llega, un retraso, una mirada que no ocurre. No es el evento lo que duele, es la ruptura de la expectativa. El ego vive de la expectativa. El alma vive de la presencia. Donde no hay expectativa, no hay frustración. Donde no hay frustración, no hay sacudida. Confundes sensibilidad con fragilidad. La sensibilidad verdadera no reacciona, percibe. La fragilidad reacciona y llama a eso sentir demasiado. El sufismo devuelve la sensibilidad original, la que siente todo sin romperse. Quien se rompe ya no siente, se defiende. Quien siente de verdad atraviesa sin endurecerse. Mira cómo te preparas emocionalmente para no ser tomado por sorpresa. Esa preparación constante es miedo crónico. El sufismo corta el futuro de raíz, te arrastra violentamente al ahora. En el ahora no existe ensayo. En el ahora no existe defensa anticipada. En el ahora solo existe lo que es. Y lo que es cuando se ve sin identidad no te derriba. Te enseñaron a creer que necesitas fortalecerte por dentro. ¿Fortalecer qué? La imagen, la historia, el papel que interpretas. El sufismo no fortalece estructuras falsas, las disuelve. Lo que queda después de la disolución no necesita ser fortalecido porque no es una construcción. Observa cómo intentas apoyarte en conceptos espirituales para sentirte seguro. Conciencia, despertar, evolución. Todo eso puede convertirse en muleta del ego. Rumi no entregaba conceptos para sostenerse, entregaba cortes. Cada enseñanza era una invitación a perder el suelo, porque sin suelo aprendes a no caer. Siempre quisiste convertirte en alguien mejor. Ese deseo parece noble, pero esconde rechazo hacia ti mismo. El sufismo no mejora a nadie. Revela lo que nunca necesitó ser mejorado. Mientras intentas convertirte en algo, niegas lo que ya eres, y esa negación genera un conflicto interno constante. Observa cómo te encoges cuando te equivocas. El error amenaza tu imagen. El ego sufre más por el error que por el dolor físico. El alma no sufre por el error porque no se define por el desempeño. Cuando dejas de medirte, el error pierde el poder de destruirte. Crees que necesitas explicarte para no ser malinterpretado. Ese impulso te aprisiona en la mente del otro. El sufismo devuelve una libertad brutal. Permitir ser malinterpretado sin colapsar. Cuando no dependes de la comprensión ajena, nadie puede desestabilizarte. Observa cómo intentas protegerte incluso de ti mismo. Evitas sentir ciertas cosas. Evitas ciertos silencios. El ego huye del silencio porque allí no tiene voz. Pero es precisamente en ese silencio donde algo verdadero se organiza. Huir de él es prolongar la prisión. Crees que ser inquebrantable es no sentir miedo. Error. El miedo puede surgir. Lo que cambia es que no obedeces. El miedo habla, el cuerpo siente, pero no hay decisiones tomadas a partir de eso. El ego manda cuando el miedo manda. El alma observa cómo el miedo pasa. Mira cómo te identificas con tus pensamientos más rápidos. Parecen ser tú porque aparecen primero. El sufismo enseña a esperar. Lo que surge primero es el condicionamiento.
Lo que permanece después del silencio es lo real. Esperar sin reaccionar es un acto de valentía profunda. Siempre quisiste librarte del sufrimiento. El sufismo muestra algo más radical. El sufrimiento se disuelve cuando no encuentra identidad. No necesita ser combatido. Necesita ser visto sin dueño. Sin dueño, pasa como cualquier sensación. Observa cómo intentas prever el próximo sacudón. Ese miedo constante te mantiene atrapado incluso cuando no ocurre nada. El sufismo rompe eso colocándote entero en el presente. En el presente no hay amenaza imaginaria, solo hay realidad simple. Confundes amor propio con autoprotección. Protegerte todo el tiempo es desconfianza de la vida. El sufismo enseña confianza sin ingenuidad. Confianza en que puedes atravesar cualquier cosa sin perderte, porque no te aferras a nada. Mira cómo te sientes disminuido cuando no reaccionas. Parece que perdiste. El ego mide todo en victoria y derrota. El alma no compite. Donde no hay competencia, no hay humillación. El ego llama a eso debilidad. La verdad lo llama libertad. Siempre quisiste sentirte seguro. El sufismo no ofrece seguridad. Often courage estabilidad sin garantías. Y eso es infinitamente más fuerte. Quien necesita garantías, vive con miedo de perder. Quien no las necesita atraviesa en silencio. Observa cómo intentas guardar lo que entendiste aquí, convertirlo en memoria, en aprendizaje. El sufismo no quiere ser recordado, quiere ser vivido. Cada vez que reaccionas de manera distinta, la enseñanza ocurre de nuevo. Fuiste entrenado para sobrevivir emocionalmente. El sufismo te invita a vivir sin armadura. La armadura protege, pero aísla. Sin armadura sientes todo, pero no te quiebras porque no cargas peso extra. Ahora, mientras todo esto sigue resonando sin cierre, sin promesa de consuelo, sin punto final, la pregunta permanece viva, esperando el próximo choque real de tu vida para ser respondida en el cuerpo y no en la mente. Cuando llegue el impacto, ¿reaccionarás para sostener al ego o permanecerás lo suficientemente presente como para permitir que el alma atraviese intacta mientras el personaje finalmente pierde el poder de derribarte? Si algo en ti se sintió expuesto, amenazado o incómodo, eso no es un error, es señal de precisión. El ego siempre reacciona cuando es visto sin máscara. La verdadera inquebrantabilidad no nace de la fuerza, del control ni de la preparación mental, sino del fin de la reacción automática, del fin de la necesidad de defenderse, del fin de la mentira de que necesitas vencer a la vida para estar entero. Rumi señalaba ese punto silencioso donde nada necesita ser protegido, porque nada falso gobierna más. Y cuando ese punto aparece, el mundo puede temblar. Tú no. Si este video te atravesó, suscríbete al canal para continuar este enfrentamiento directo con el ego. Hazte miembro para acceder a contenidos que no están hechos para agradar, sino para liberar. Y deja tu comentario con la frase que resonó en ti. Eso fija la enseñanza en el cuerpo, no solo en la mente. El próximo video profundiza exactamente donde el ego empieza a morir de verdad y donde la mayoría huye.